Luis, entonces, por la derecha. Buenos días, ¿cómo están? Voy a hablar parado porque estoy más acostumbrado. Aparte porque quiero mostrar algunas cosas. Mientras busca la presentación, me es muy querido hablar del hospital, más allá que yo no voy a hablar de historia, ya que tenemos 3 profesores de historia que manejan mucho mejor la información sobre el hospital. Y me es muy querido porque vivo en el barrio del hospital, nací en el hospital, sigo viviendo ahí, o volví a vivir en ese mismo lugar, y parte de mi historia personal se entronca con algunos trabajadores del hospital, ¿no? Sobre todo la familia Tagliapietra, ¿no? No solo Angelita Tagliapietra, sino Santiago y sobre todo Rosita Tagliapietra, ¿no? Que algún material que yo estuve compartiendo, ¿no? al hospital forma parte un poco de su archivo. Pero antes denominé la charla entre partos, higienes y colonias del siglo XIX. La idea es compartirles algunas ideas, algunas historias, algunos datos, casi de manera de ensayo, porque la verdad es que fui tomando algunas cosas que fui encontrando dentro de la ciudad, ¿no? Y me hicieron pensar, ¿no? Sobre todo en cómo fue la construcción de, por un lado, el trabajo de la salud, tanto en el país, y algunos detalles, como algunos informes, los primeros informes médicos de Villa Libertad, es decir, Chacarita, ¿no? Algunos casos puntuales que hubo sobre eso. Así que, pero antes le quiero contar una historia. Bueno, esa no era la historia, este es un chiste para los más jóvenes. ¿La conocen? Sí. ¿Qué es esto? Eso. No, es de un videojuego, ¿no? Y hay una serie en una plataforma conocida que es The Last of Us, que es sobre una epidemia, ¿no? Así que vamos a hablar de esa historia del videojuego, ¿no? Si querés pasar a la que sí. Hay un ejemplo que yo suelo tomar, yo doy epistemología en la facultad, y hay un ejemplo muy interesante sobre un personaje muy atractivo a la epistemología y a la ciencia y a la medicina del siglo XIX. Y sobre todo porque terminó muy mal por las discusiones, sobre todo científicas que se dan, que es el doctor Ignaz Semmelweis. Este señor trabajaba, se recibió médico muy joven, era de origen alemán, pero nacido en Hungría, y antes de los 30 consiguió un cargo en el Instituto de Maternidad del Hospital de Viena, en Austria. Ahí él tenía a cargo 2 clínicas de maternidad, de obstetricia. Una que estaba manejada y trabajada por médicos y sobre todo estudiantes de medicina, y otra por lo que en ese momento llamaban matronas, ¿no? Que eran las parteras. Y ahí él se dio cuenta, empezó a darse que morían muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres de los partos, había unos números bastante elevados de muertes de madres en partos. Sobre todo por una enfermedad que en ese momento no estaba muy definida, que era la fiebre pauperal, ¿no? Hay una serie de cuestiones que daban fiebre y las madres morían. Pero él se empezó a hacer estadísticas, ¿no? Empezó a anotar y a comparar. Yo ahí les puse un cuadro. Después publicó un libro que era sobre etiología, conceptos de esta enfermedad, en 1861. Y él, a lo largo estamos hablando de 1842 y al 49, él hizo todo un estudio estadístico de cuáles eran las muertes, tanto en la clínica que atendida por los médicos como por las parteras, ¿no? Acá lo interesante es que le empieza a recuperar esa información y se da cuenta de que había una cuestión, empezó a proponer, todavía piensen que no se veían las células, ¿no? La mayor parte de las explicaciones de las enfermedades eran por cuestiones individuales, toda esta cuestión de los líquidos, de las compensaciones. No había todavía explicaciones científicas sobre las enfermedades, ¿no? Sobre las causas de las enfermedades. Recién después, 30 años después, con Pasteur, lo va a reivindicar a Semmelweis porque de hecho fue muy juzgado y criticado en esa época. Entonces él veía que había una conducta básica, que no se lavaban las manos, ¿no? No había una higiene en torno a la terapéutica y a la clínica, ¿no?
¿Por qué no se lavaban las manos? Porque la mayor parte de los que atendían, los médicos, ¿no?, y los estudiantes, venían, no había esa cuestión de los gérmenes, no existían las bacterias, no se explicaba a través de ni de virus ni de bacterias, estamos hablando de 170 años atrás, no mucho más, para ver la importancia de la ciencia y del avance en torno a la medicina. Y él propuso, había diferentes causas, una era muy graciosa, que era que adelante de las dos clínicas de maternidad, después estaba la morgue, ¿no? Y todas las tardes pasaba un cura tocando la campana, ¿no?, para ir a bendecir a los que habían fallecido. Entonces había una cuestión psicológica de que afectaba a las madres y se venían por eso. Pero básicamente una cuestión de limpieza. La mayor parte de los practicantes médicos primero pasaban, hacían autopsias y después iban con las madres y ejercían obstetricia, ¿no?, y ginecología. Y ahí no había un punto de conexión. Él puede establecer, ¿no?, y de hecho esto es lo interesante, hace una experimentación que era empezar a lavarse las manos con otro que era un hipoclorito cálcico, ¿no?, lavandina, básicamente, ¿no? Lavarse las manos con eso y rápidamente, en 3 meses, baja de 8% de muertes a 0,6%. ¿No? Él no fue aceptado, de hecho lo expulsaron de esa institución, se fue a trabajar a otro instituto en Hungría y después logra publicar, pero ya para esta época después se enferma, lo internan en un hospital psiquiátrico porque nadie le creía que esta era la explicación, ¿no? Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque el libro es de 1861, o sea, 13 años antes de la fundación de Villa Libertad. Entonces estamos teniendo algunas ideas de qué está pasando en la medicina en ese momento, para poder entender qué pasó acá, que va a ser la introducción que yo hago, y después con el hospital. Ahí, bueno, es una imagen, como había puesto a lavarse las manos, básicamente. Miren lo interesante de eso, cómo lavarse las manos comenzó a ser una revolución, sobre todo en la higiene, en el siglo XIX. No solo en los médicos, también en la sociedad. ¿Cómo lo voy a mostrar en la sociedad? Si querés, la que sigue. Hice una indagación en algunas bibliotecas locales y aparece un librito. Este librito es un clásico de divulgación de un médico francés que era Louis Grubelier, que se llama Elementos de Higiene General. No se asusten, yo no hablo francés ni hablo alemán, porque después les mostré algo alemán, pero lo interesante de estos aparatitos, pero esto te digo para los más jóvenes, es que uno puede copiar los textos, buscar los libros, que ya estos están todos digitalizados, libros de 100 años atrás ya uno los puede encontrar y los puede traducir en 1 minuto, como una partida de casos vivos. Bien, este librito lo encontré en una biblioteca acá, la primera edición es de 1860, pero esta edición es de 1880 más o menos, y era uno de los primeros compendios de divulgación sobre, ¿querés volver a la anterior? Elementos de higiene general, elementos, o sea, recién son unos indicios de lo que va a pasar. Está dividido en 4 capítulos pequeños, que eran introducción, higiene, organismo humano, que había unas cuestiones de biología, salud, aire, cuestiones de aire, después temperatura y existencia moral y social de los seres humanos. Y hay algunas series revisé el índice, revisé algunos capítulos, pero lo interesante es ver los primeros indicios en esos capítulos. Creo que, ¿volvés al anterior? Solamente se los leo para tener una idea de lo que estaba pasando, de lo que se estaba escribiendo. La ignorancia y la pobreza como un obstáculo formidable para la popularización de las prácticas higiénicas, la rutina, los prejuicios y la falsa iniciativa individual. Definición de higiene es una de las primeras definiciones clásicas sobre higiene que encontré. La finalidad de la higiene es tanto individual como social. La higiene es conservadora y progresiva a la vez. Si querés avanzar. Enfermedades endémicas de los hospitales, el peligro de las salas de maternidad. De los alimentos, ¿no? De la calidad de los alimentos, cómo la alimentación está muy relacionada. Piensen que esto todo ahora lo tenemos claro, ¿no? Todos sabemos que hay que alimentarse. La alimentación está muy en la mano con la salud, ¿no? La limpieza de las viviendas, ¿no? Pero en este momento había que definir todo esto, ¿no? Y había que generar un nuevo concepto, un nuevo paradigma, capaz que Graciela lo menciona, que es el paradigma higienista en el siglo XIX. Sobre la dieta de los trabajadores, después una había, no sé si lo copié, pero era sobre el perjuicio del trabajo infantil en las fábricas, ¿no? Ese era uno de las partes. ¿Querés pasar?
Bien, sobre la influencia del pensamiento en el cerebro, el hombre está hecho para vivir en sociedad, ¿no? Y educación en la higiene. Muy básico todo, ¿no? Uno si ve el librito, eso es como lo que ahora resulta evidente en ese momento, ¿no? Hay un psiquiatra famoso que es Víctor Frank, que dice, nada es obvio, todo llega a serlo. Es decir, todo ese sentido común que ahora tenemos, lo que es obvio, ¿no? Lavarse las manos, en ese momento había que definirlo, y había que practicarlo, y había que obligarlo a hacer, ¿no? Entonces es interesante de ver estos libros. Y hay un libro que estaba acá, en una biblioteca, no es de la biblioteca Centenario, la de Colonia Alemana, que actualmente está en Villa Libertad, no, perdón, era de la Biblioteca Lectores Unidos, esa, que es la base de la Biblioteca Popular. Entonces, al menos algunos individuos de acá de la sociedad, hacia 1900 ya conocían esto, ¿no? Bien, si querés seguir. Rápidamente, después yo algunos lo voy a mencionar, no vamos a situarnos completamente, pero sabemos que el año pasado cumplimos 150 años como comunidad. La Fundación Chajarí se funda con el nombre de Villa Libertad. Primero un decreto, después una ley, el 28 de mayo de 1872. En 1875 pasa el ferrocarril del este argentino, que actualmente es el que conocemos, General Urquiza. Y recién la efectivización y materialización de Villa Libertad se va a dar en 1876, ¿no? Con, obviamente, un proyecto nacional que va a solicitar a las provincias proyectos coloniales. Entre Ríos va a ceder Villa Libertad y gracias a eso, con la creación de la Comisaría General de Migración, se va a poder hacer esta colonia, Villa Libertad. Bien, esa misma fecha, 26 de abril, que es la que se toma, es la que llegaron las primeras familias que clásicamente el profesor Barín llamaba fundadoras, que se van a integrar a muchísimas otras familias de origen guaraní, criollo, mestizo, afro y de otros tipos de extranjeros como los británicos, ¿no? Ingleses, escoceses y galeses. Los colonos, una de las primeras cosas que van a pedir va a ser 3 tipos de profesiones: un cura, un maestro y un doctor. Bien, hoy solamente vamos a mencionar al doctor. Ya para octubre de 1876 se va a integrar el primer doctor, el doctor Ángel Sacerdote. En ese momento, en febrero de 1877, un visitador de colonias va a venir casi al año de la fundación a ver qué estaba pasando. Ese es el señor Enrique Kurz. En este informe va a constar algunas de las cuestiones, ¿no?, vinculadas no solamente al funcionamiento de la colonia, sino a algunas cuestiones de salud. Como por ejemplo el aspecto general y la situación de la colonia, y va a ser una descripción de las chacras, de las familias, las autoridades, un segundo, el juzgado, la escuela y el estado sanitario. Él va a tomar, le va a pedir al doctor Sacerdote un informe y él a su vez va a hacer una síntesis de ese informe. Y la estadística de los colonos. Volvemos a esta sistematización, ¿no?, de información sobre individuos, sobre estado de salud, que me parece interesante porque es casi contemporáneo a estos libros, ¿no? O sea, yo pensaba, ayer estaba viendo, Pasteur hace una conferencia donde lo reivindica a este señor Samuel Bayes en 1879, y esto es previo todavía, ¿no? O sea, no estaba claro. Entonces, el contexto ahí es interesante. Yo estimo que Sacerdote no habrá conocido, puede ser que haya conocido el libro de Crusader, pero no estoy seguro. Bien. Algún detalle rápido es, por ejemplo, del informe de Kurz, no el del médico, es la construcción de los ranchos hechos, como ya he dicho, de madera en Dubái, terrones de barro. Su interior es limpio y la gente, tanto hombres como mujeres y niños, ya al salir el sol, se presentan al visitante con un traje, aunque pobre, pero aseado. Justamente una de las mejores pruebas de las buenas condiciones que distinguen a estos colonos, ¿no? Habla de eso. Hay otro informe, Peiret, que también habla de eso, de la limpieza del rancho, de que pegaban figuritas de las cajas de fósforo, ¿no?, con un cierto sentido estético para mejorar esos ranchos que eran de barro. Por ejemplo, las raciones diarias de comida que se daban, entonces había una preocupación por el estado también alimenticio de los colonos. Y por otro lado, algunas descripciones de algunas defunciones. Bien, y ahí ya estoy cerrando. Ángel Sacerdote va a estar desde el 1 de octubre
hasta el 8 de febrero más o menos, en funciones, va a venir 4 meses, y va a atender tanto a los colonos como él va a llamar a los hijos del país, ¿no? A los guaraníes, de hecho, va a hacer una atención al coronel Guarumba. Acá es la descripción del nombramiento, si queréis avanzar. Y bueno, algunos datos del informe es esto, que tomé, tiene unas 3 carillas más o menos, es bastante completo, y habla que la salud general de la colonia es inmejorable, al menos en estos 4 meses, que salvo algunos casos de enfermedad benigna, o sea, no hay grandes problemas, ni epidemias, ni grandes contagios, solamente algunas enfermedades del aparato digestivo, disentería, fiebres, neurosis y metritis, ¿no? Que tiene que ver de nuevo con la obstetricia. Y bueno, acá alguna descripción, por ejemplo, está descrito que atendió a cada uno de esos individuos al menos esos 4 meses, ¿no? Leo uno, que es una luxación inferior del hombro izquierdo en la esposa de Valentín Mosna, reducida y curada, ¿no? Así va describiendo qué es lo que hizo a cada uno de sus enfermos. Esta sistematización después la vemos en algunos informes en el hospital, y después, para recuperar esta idea de esas matronas también que anotaban esa información, hemos registrado algunas listas de partos. O sea, no solamente están los informes oficiales, sino a veces algunos trabajadores hacían sus propios informes, ¿no? Al menos en el caso de Rosita Tagliapietra, yo he encontrado, ¿no?, en un cuaderno de ella anotados los partos, ¿no? Eso es de la década del 50 más o menos. Bien, uno más y ya estamos. Y acá es interesante ver que tuvo lugar un solo caso de muerte en estos 4 meses. Kurz habla de 4 defunciones, pero son en los meses anteriores a la llegada del médico. Pero él va a atender uno que era la esposa de Segismundo Mariani, una señora que se llamó Ángela Bassano, a consecuencia de la fiebre puerperal, ¿no? Ahí ese dato a mí me llamó la atención, sobre todo desde esta idea que estoy comentándoles. Bueno, una más. Y después esto, solamente para ver, que también en la Biblioteca Popular había un libro de 1923, que solamente les voy a mostrar la tapa, no les voy a mencionar, de un doctor argentino, que era el doctor Igual Salaberry, que es también un compendio en general, pero fíjense el título: Higiene Pública, Ingeniería Sanitaria, sus complementos para la previsión social, ¿no? Ya como de elementos de higiene, acá ya hay una ingeniería social, ¿no? Y otra mirada mucho más profunda de lo que tiene que ver con la higiene y con la salud, ¿no? A nivel nacional, en este caso, porque un libro publicado ya en Argentina. Lo que antes estaba en francés, ya acá teníamos en Argentina publicaciones locales. Y era un libro que también estaba en Chajal, ¿no? Entonces, para ver que había algunas cosas, tomar algunos elementos que hay para poder empezar a pensar, ¿no?, otras cuestiones que tienen que ver sobre la historia de la medicina, de la salud a nivel local. Bueno, gracias. Ahí puse a las tías. Para los que no conocen, la primera que hay al lado es Angelita Tagliapietra, es una de las parteras de oficio, ¿no? Atendió alrededor de unos 13.060 partos, o sea, la mayor parte de nuestros abuelos, bisabuelos, padres fueron atendidos por ella, y acá hay alguna serie de enfermeras que ustedes pueden identificarlas, ¿no? Pero bueno, está Rosa Tagliapietra, y de acá abajo puse otras 2 hermanas, ¿no? Porque justo estas hermanas eran 12 mujeres y 2 varones, de las cuales 4 fueron parteras de oficio, en diferentes colonias, ¿no? Así que un poco para recuperarlas, pero creo que Graciela la va a mencionar, yo solamente para mostrarles la foto. Gracias.